Buenas noches. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos al servicio de estudio bíblico. Vamos a poner el servicio en las manos del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta noche de reunirnos en tu nombre. Pedimos ahora que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio, que podamos entender tu palabra y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, estamos hoy para seguir adelante con nuestros estudios sobre el tabernáculo y vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer algunos versículos aquí. Estamos en Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Si gustan leerlo en su Biblia o pueden verlo aquí en pantalla como prefieran. Estamos en Éxodo capítulo 28. Hoy vamos a estudiar acerca del sumo sacerdote y el papel, bueno, no tanto el papel del sumo sacerdote, sino la vestimenta del sumo sacerdote. Y en otra oportunidad estudiamos más acerca del papel de él. Hoy vamos a estudiar acerca de su vestimenta. Éxodo 28:1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarlo, para que sea mi sacerdote. Entonces, vamos a ver aquí la imagen. Es un poco difícil, pero ahí pueden ver lo que dice en la imagen: la mitra, la diadema santa, las piedras de ónice, el pectoral con el urim y tumim, el cinturón del efod, el manto, las granadas y las campanas y la túnica que va debajo, túnica de lino. Entonces vamos a ir viendo las diferentes partes del sumo sacerdote. Sé que tal vez es un poco difícil apreciar las diferentes partes. Yo voy a irles describiendo. Entonces dice en Éxodo 28:4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el pectoral es lo que está sobre su pecho. Pueden verlo ahí. Vamos a ver más en detalle el pectoral. El efod es un manto, pueden verlo ahí, que va desde su cuello, desde sus hombros hasta más o menos la rodilla. El manto también empieza desde el cuello y va un poco más abajo de la rodilla, y el manto termina con granadas y campanas. Luego la túnica bordada, que es la parte blanca, es de lino, pero que es bordada, lo pueden ver debajo de las campanas allí. Luego la mitra es lo que lleva sobre la cabeza, y el cinturón lo lleva en la cintura. Voy a volverlo a leer. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Pero vamos a estudiar esta noche el sumo sacerdote.
Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces estos son los 4 colores del tabernáculo: azul, púrpura, carmesí y lino torcido, que es blanco, más oro. Es para la vestimenta del sumo sacerdote. Versículo 6. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa, o sea, bordado. Versículo 7. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Entonces las 2 hombreras tienen un propósito que vamos a ver en un momento. Y su cinto de obra primorosa, en el cuadro le llaman cinturón, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo. En otras palabras, lleva exactamente los mismos materiales que vimos en el versículo 2 versículos atrás, donde dice oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces, el cinturón lleva también lo mismo. El cinto lleva exactamente lo mismo que el efod, y es parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice. Ahora, estas 2 piedras de ónice, dice que grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, los harás alrededor en gastes de oro. Entonces, estas 2 piedras de ónice con los 12 nombres de las tribus de Israel, con grabaduras de sello, y llevaban engastes de oro alrededor, y estos se iban a colocar en los hombros de Aarón. Dice, pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Recordemos que el sumo sacerdote era el representante legal del pueblo de Israel, de la nación de Israel, delante del Señor. Entonces, vemos aquí las 12 tribus en las 2 piedras que lleva en sus hombros, sus hombreras. Y esto lo que significa es que las 12 tribus son un peso para Jehová, porque Él es el representante legal. Entonces dice que llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Dice en el versículo 13, harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino. Ahora, si usted puede apreciar en la parte de arriba, alrededor del cuello, entonces están los 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los 2 engastes. Podemos ver cómo se va haciendo algo muy bonito, muy lindo. La vestimenta del sumo sacerdote que él llevaba todos los días del año menos 1, y tiene su significado muy, muy grande. Él está representando el estado espiritual de la nación de Israel. Dice el versículo 15, harás asimismo el pectoral del juicio. Ahora, el pectoral del juicio es lo que lleva sobre su pecho. Lo pueden ver ahí en el centro, donde dice el pectoral con el Urim y Tumim. El Urim y Tumim es una parte del pectoral. El pectoral es la parte que se exhibe allí. Lo harás conforme a la obra del efod. El efod es la vestimenta de él, de obra primorosa.
que se puede ver ahí, que llega hasta como la rodilla más o menos, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces el pectoral también, el pectoral del juicio. Ahora vamos a ver más en cuanto a esto en un instante. Dice, será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Entonces, quiero que tomen nota eh, acerca de esto y vamos a verlo un poco más detalle. Quiero que veamos acá esta otra opción. Esta imagen no tiene todo lo que dice la obra anterior. Vemos ahí donde señala hacia en los hombros, donde dice ónice, y se refiere a las dos piedras de ónice que llevaba grabados los 12 nombres de las tribus de Israel. Luego dice las 12 joyas, este es el pectoral, que vamos a ver en más detalle en un momento. El cinto de justicia, que es el cinturón. Luego abajo dice el manto, que es el manto de azul, y las campanillas que lo rodeaban abajo. Era una campana y una granada, una campana y una granada. Aquí están las piedras. Entonces vamos a seguir leyendo acerca de las piedras. Vamos a ir viendo acá. Dice en el versículo 17, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Entonces, en la primera fila es una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Entonces, había sobre los hombros las dos piedras con los 12 nombres, y sobre su pecho, también en el pectoral, los 12 nombres en las 12 piedras acá. En los hombros son 2 piedras con 6 nombres en una piedra y 6 nombres en la otra piedra sobre los hombros, demostrando que Israel es una carga para Jehová. Pero ahora entonces en el pectoral que lleva sobre el pecho, vemos también las 12 piedras, cada una con el nombre de la tribu que representa, y eso demuestra que está sobre su corazón. Entonces es una carga, pero está sobre su corazón. O sea, él los ama. Dice el versículo 22, harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y esto lo apreciamos ahí en eso. Ahí se puede apreciar. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijará los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, tal y como se aprecia en este cuadro. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Entonces podemos ver aquí que el pectoral, con sus 12 piedras y sus cadenas de oro, entonces van fijas o fijadas a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral,
en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Entonces vamos ahora a regresar. Bueno, aquí están las vestiduras del sumo sacerdote y un detalle en cuanto a las 12 piedras. Pero volviendo aquí al cuadro del sumo sacerdote, entonces podemos ver que en la parte de abajo del pectoral, entonces están lo que se menciona acá donde dice, harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Entonces el pectoral va atado arriba y va atado abajo. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Entonces podemos ver aquí que el pectoral, que es una pieza aparte, se va a sujetar una vez que el sumo sacerdote se viste, entonces se va a sujetar con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod, o sea, sobre el cinto, lo que aquí se llama el cinturón, y no se separe del pectoral del efod, o sea, va como que estuviera formando una sola pieza. Dice ahora en el versículo 30, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entra en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Ahora que se menciona aquí en el versículo 29, santuario, se ha creído erróneamente que está hablando del lugar santísimo y que cuando él entraba al lugar santísimo una vez al año, él llevaba esta ropa. No, eso es falso, no es cierto. Esta ropa él no la llevaba el Yom Kippur, el día de expiación, sino que vamos a ver en un momento cuál era su ropa. No tengo un ejemplo, no tengo una imagen, pero sí tengo la descripción en Levítico sobre la ropa que él usaba cuando entraba al lugar santísimo. Pero no era esta ropa, sino que era una ropa diferente. Esta ropa él usaba todos los días del año y andaba caminando delante de Jehová. Ahora vamos a describir un poco el significado de las diferentes cosas. La mitra es para cubrir su cabeza delante de Jehová. Y la diadema es un cinto de oro que está proclamando santidad a Jehová. Eso va escrito la inscripción, santidad a Jehová. Recuerden que el sumo sacerdote era el representante legal del estado espiritual de la nación de Israel. Entonces, típicamente hablando, Israel aparecía en pecado todos los días del año menos uno. En Yom Kippur aparecía sin pecado. Ese día solamente aparecía sin pecado. Entonces el juicio de Dios sobre el pueblo se ejecutaría en la persona del sumo sacerdote, pero lo defiende la diadema o el cinto de oro que lleva sobre su frente proclamando santidad a Jehová. Las piedras de ónice representan las 12 tribus de Israel sobre las sombreras y significa que las 12 tribus son un peso sobre él. Sin embargo, el pectoral, que tiene también 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, están sobre su corazón como memorial cuando él entra al santuario, y eso está proclamando que el pueblo de Israel está cerca del corazón de Jehová. Dice aquí en el versículo 29, sobre su corazón. Cuando entra en el santuario, que es el lugar santo, cuando él entraba al santuario, el lugar santo donde estaban los 3 muebles, estaba el candelabro, el altar del incienso y la mesa del pan de la proposición, que representa la adoración que Dios recibe dentro de una de sus iglesias.
Recuerden que las tablas representan la tribu de Leví y también representan a los hermanos que forman parte de la iglesia. Y las diferentes partes de las tablas, las 6 tablas que estaban al final, representan el lugar de misericordia y estaba representando las ciudades de refugio. Nosotros tenemos refugio porque cuando Cristo murió el velo se rompió y nosotros ahora a través de Jesucristo tenemos acceso a la presencia del Señor. Ahora, siguiendo para abajo, el manto tiene en su borde de abajo una granada y una campana, una granada y una campana. Yo estoy convencido que el fruto prohibido era una granada. Y eso es un estudio aparte, pero nada más lo menciono ahora. Entonces, cuando está una granada y una campana, yo soy del criterio de que cuando el sumo sacerdote caminaba y sonaban las campanas, estaba llamando la atención al precio del pecado. El precio del pecado es que Jesucristo tuvo que morir por nosotros como consecuencia del pecado. Entonces, ahí Israel aparece en pecado todos los días del año y entonces está llamando la atención la granada, la campana, todo alrededor de su manto, llamando la atención. Debajo de eso está la túnica, que es blanca, es de lino, lino fino, entonces lino torcido, que es blanco, y representa santidad delante del Señor. La santidad que Dios quiere para su pueblo. Y le dijo al pueblo de Israel de que ellos debían ser santos como Dios era santo. Ahora, una cosa que no se aprecia muy bien aquí, pero el sumo sacerdote andaba descalzo. Recuerda cuando Dios mandó a Moisés que quitara el calzado porque estaba en lugar santo. También mandó a Josué cuando iba a entrar a conquistar la la ciudad de Jericó. También mandó a descalzarse porque estaba en tierra santa. Entonces el sumo sacerdote andaba descalzo delante del Señor porque él estaba constantemente en la presencia del Señor. Dice el versículo 30, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Delante de Jehová es que él estaba en el lugar santo. Jehová estaba en el lugar santísimo, típicamente hablando, en el arca. Entonces él estaba delante de Jehová cuando entraba al santuario, o sea, en el lugar santo, estaba velo de por medio con el arca. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces, él aparecía en representación legal del estado espiritual de la nación de Israel, y entonces Israel era culpable y él llevaba la pena de ellos, pero lo que lo defendía de que Dios lo matara era que él andaba proclamando la santidad a Jehová. Versículo 31. Harás el manto del ephod todo de azul. El manto es donde estaban las campanas. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura en el cuello, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un cocelote, para que no se rompa. Y esto es evitando porque la vestimenta del sumo sacerdote no se podía romper bajo pena de muerte. Ahora, una señal de luto del pueblo de Israel era que ellos se rompían su vestidura y también echaban silicio sobre la cabeza, o ceniza también sobre la cabeza. Vestían de silicio y echaban ceniza sobre la cabeza en señal de luto. Pero el sumo sacerdote no podía hacerlo. Cuando 2 de sus hijos murieron delante del Señor, Dios los mató con fuego, porque presentaron fuego extraño. Entonces Dios le dijo a Aarón
el pueblo va a ponerse de luto, pero usted no, porque usted representa a Jehová y representa al pueblo de Israel delante del Señor. Entonces, él no podía romper su vestidura bajo pena de muerte. ¿Recuerdan cuando el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras en el juicio de Jesús? Él tenía que morir. Sin embargo, ya el sistema levítico no estaba en boga, no estaba en juego delante del Señor, sino que Jesucristo en su bautismo asumió la ley. Entonces, a partir de ese momento, Jesucristo era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él vivió la ley, él cumplió la ley y la clavó en la cruz. Y terminó de cumplir la ley descansando en la tumba el sábado y resucitó el primer día de la semana. Entonces, cuando el sumo sacerdote rasgó su vestidura, él tenía que morir. Sin embargo, no murió él, sino que murió Jesucristo. Ese mismo día, por cierto. En el versículo 33 de Éxodo 28 dice, y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Ahora tomen nota, no hay blanco, no hay granada de blanco, porque el blanco representa santidad. No, aquí está hablando de pecado. Azul, púrpura y carmesí alrededor eran las granadas, y entre cada granada entonces había una campanilla de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Conforme él iba caminando, entonces esto iba sonando y recordando al pueblo de Israel el precio del pecado. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario, o sea, el lugar santo, delante de Jehová, o sea, velo por medio, con el lugar santísimo, el arca, y cuando salga, para que no muera, porque él era culpable, porque el pueblo de Israel era culpable. Sin embargo, todo esto era protegiéndolo a él para que no muera. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Esta es la diadema santa que él va a llevar en su frente. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y esto está proclamando santidad a Jehová, y eso es lo que lo protege a él de que él muera, porque Israel aparece culpable y él es el representante legal del estado espiritual de la nación de Israel. Sin embargo, ese diadema lo está protegiendo, que está proclamando santidad a Jehová. Versículo 38, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtenga gracia delante de Jehová. Entonces, él era representante, él era el representante de Israel, y por lo tanto, él era culpable de todas las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Pero la diadema de oro, proclamando santidad a Jehová, entonces hacía que él obtuviera gracia delante de Jehová. Versículo 39, y bordarás una túnica de lino. Esta es la túnica de blanco que está abajo, y harás una mitra de lino. La mitra es también de lino, es blanco. Harás también un cinto de obra de recamador. El cinto es de una obra primorosa, obra de recamador. Y para los hijos de Aarón,
Harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Esta es la vestimenta de los sacerdotes. El sumo sacerdote es lo que hemos estado estudiando esta noche. Y para los sacerdotes, los hijos de Aarón, harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Esto es la ropa interior que está debajo. Serán desde los lomos hasta los muslos. Este es el calzoncillo, que era de lino, o sea, blanco, tapando su desnudez. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Ahora vamos a ver la vestidura del sumo sacerdote en el Yom Kippur, el día de expiación, que es un día al año. El sumo sacerdote vestía esta vestimenta todos los días del año menos uno. Pero en ese día él no vestía esta vestimenta. Lamentablemente no tengo una imagen de cómo vestía él ese día. Pero vamos a seguir leyendo aquí, donde dice Levítico 16:2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, o sea, el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino. Aquí está. Se vestirá la túnica santa de lino. En otras palabras, todo lo demás no lo vestía. Solamente la túnica de lino era solamente lo que vestía, que era lo que estaba debajo de todo lo demás en la vestidura normal. Vamos a volver a poner la vestimenta del sumo sacerdote aquí. Y entonces, en la parte de abajo es donde está la túnica de la que está hablando aquí, la túnica santa de lino. Y entonces, este día, él vestía solamente la túnica de lino. Toda la demás vestimenta, el efod, el pectoral, el cinto, el manto de azul, con las granadas y las campanas, nada de eso vestía ese día, sino solamente la túnica santa de lino. Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, igual, y se ceñirá el cinto de lino. Ese día va a usar un cinto, no el cinto que usaba 369 días del año, 359 días del año, que era del efod, sino que es un cinto de lino, o sea, blanco, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y esto es lo que él vestía entonces el día de expiación, el Yom Kippur. Era el día que él vestía esto. Vamos a quitar aquí la imagen y seguir entonces con el estudio. Vamos a leer ahora el versículo 5. No, perdón, hasta ahí llegamos, versículo 4. Entonces, con esto vamos a terminar el estudio de esta noche. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino
y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Así llegamos entonces al final del estudio esta noche. Espero que esto haya sido de ayuda y de bendición. Podemos entender el papel del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, y él cumplió con toda la ley. En vez de morir el sumo sacerdote, que estaba bajo pena de muerte todos los días, no murió. El que tenía que morir fue el que rasgó su vestidura delante de Jesús, pero quien murió fue Jesucristo, porque él era nuestro representante legal, y él murió por el pueblo de Israel y murió por nosotros. Y eso entonces nos ofrece la gracia que nosotros ahora, a través de la fe en Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador personal, es que somos salvos. Vamos a decir juntos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Cristo como su Salvador personal, entonces lo invito para que tome esa decisión ahora mismo y le entregue su vida al Señor. Si usted ya es creyente, entonces dele gracias a Dios por lo que Cristo hizo por usted y compártalo con otras personas. Vamos ahora. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra esta noche. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en tu palabra todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Gracias, Señor, por lo que Jesucristo hizo, cómo la ley estaba señalando hacia Jesús y él cumplió la ley, y ahora nosotros somos libres de entrar en tu presencia a través del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Ayúdanos a vivir de tal manera que te honremos y te glorifiquemos a ti, Señor. Una vida santa para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.